Encontré una cámara escondida dentro del reloj de pared de mi sala. Instalación profesional. Transmisión inalámbrica. La lente era grande, angular. Captaba toda la sala, desde la puerta de mi habitación hasta la mesa de centro. A mis 62 años, viviendo sola en la hacienda Santa Teresa, la tierra que mi familia levantó a lo largo de 3 generaciones, solo había una pregunta posible. ¿Por qué mi nuera necesitaría vigilarme mientras duermo? Para descubrir la verdad, dejé la cámara exactamente donde estaba. No le conté a nadie. Guardé silencio y empecé a observar. Una semana después, mi nuera hizo un comentario que solo podía haber hecho si me estaba viendo. Ahí entendí que no estaba imaginando nada. Y fue en ese momento cuando todo lo que creía saber sobre mi familia empezó a desmoronarse. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia? Quiero saber hasta dónde va a llegar. Limpiar ese reloj siempre fue un ritual que empezó mi esposo, Osvaldo, hace más de 30 años. Cada 1 de junio y cada 1 de diciembre, sin falta. Lo descolgaba de la pared, limpiaba la madera con un paño suave, pulía el vidrio y revisaba que el péndulo se moviera bien. Decía que las máquinas necesitan cuidado, igual que el matrimonio. Si uno deja de prestar atención a los detalles, un día todo deja de funcionar, y ni siquiera sabes por qué. Osvaldo murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. 4 meses desde el diagnóstico hasta el entierro. Yo mantuve el ritual. Era mi forma de mantenerlo cerca, de honrar lo que me enseñó. Ese reloj era especial. Osvaldo lo compró en un viaje a Ouro Preto en 1989, cuando nuestro hijo aún era joven y la vida parecía estable. Madera oscura, números romanos dorados y un péndulo con un tic-tac que llenaba la casa de calma. El vendedor dijo que era una réplica portuguesa del siglo XIX. Osvaldo pagó una fortuna y me dijo sonriendo: «Este reloj va a ver crecer a nuestros nietos». Y así fue. Vio nacer a los nietos. Vio despedirse a Osvaldo. Y ahora, estaba siendo usado para espiarme. Era 1 de junio, sábado por la mañana. El sol ya estaba alto. En el campo, una se levanta temprano. Tomé café con leche, comí pan de maíz y busqué la escalerita. Subí con cuidado. A esta edad, el equilibrio ya no es el mismo. Cuando descolgué el reloj, lo sentí de inmediato. El peso no era el correcto. Después de 30 años, yo conocía ese reloj como conocía las manos de mi marido. Y ese día estaba más pesado. Había algo ahí dentro que no pertenecía a ese reloj. Bajé despacio. Me senté en el sillón de Osvaldo y abrí la tapa trasera. Ahí estaba. Un cilindro negro, perfectamente instalado. Una lente diminuta apuntando hacia afuera, a través de un orificio nuevo en la madera. Alguien había perforado el reloj. Alguien había puesto una cámara dentro de mi casa. Durante 34 años trabajé en banco. Vi fraudes, estafas, robos silenciosos. Esa cámara no era barata ni improvisada. Era equipo profesional. Mi primer impulso fue arrancarla. Pero la mujer que fui toda la vida habló más fuerte. Cuando encuentras un fraude, no alertas al culpable, investigas. Respiré hondo. Cerré la tapa. Y pensé quién tenía acceso libre a mi casa. El personal de la hacienda no entraba. Los vecinos no tenían llaves. Mi hijo casi no venía. Pero mi nuera. Ella sí. Abogada. Siempre observando. Siempre preguntando sobre mis horarios, mis hábitos, mis documentos. Siempre sola dentro de la casa cuando venía de visita. Recordé comentarios que antes parecían inocentes. Preguntas sobre mi salud. Sobre mis medicamentos. Sobre lo cansada que me veía. Y entonces entendí. No era preocupación. Era vigilancia.
Volví a colgar el reloj exactamente en su lugar. Miré directamente a la lente escondida y murmuré: ya entendí. Por fuera, seguí siendo la viuda tranquila del campo. Por dentro, ya estaba varios pasos adelante. Porque si mi nuera creía que podía vigilarme, yo iba a dejar que se confiara. Y ese sería su mayor error. El domingo llegó puntual, como siempre. Y con él, mi nuera. El auto apareció levantando polvo en el camino de tierra poco antes del mediodía. Yo estaba en la galería, con la taza de café entre las manos, mirando el cafetal que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Desde ahí vi bajar primero a ella, con esa sonrisa entrenada, correcta, demasiado perfecta. Detrás venía mi hijo, distraído, con el teléfono en la mano, ajeno a todo. Mamá, trajimos comida, dijo ella, levantando una fuente como si eso fuera prueba de buenas intenciones. Yo sonreí. La misma sonrisa que había usado toda la semana. La sonrisa de una mujer que no sabe nada. Pasen, respondí. Justo estaba por servir el almuerzo. Entraron. Y yo sentí esa presión en el pecho que solo aparece cuando algo malo está a punto de revelarse, pero nadie más lo nota. Ella caminó por la casa como si fuera suya. Tocó los muebles. Miró las paredes. Levantó la vista, casi sin darse cuenta, hacia el reloj de la sala. Ahí estaba. El péndulo marcando el tiempo. La cámara observándolo todo. Nos sentamos a la mesa. Yo serví la comida con manos firmes, aunque por dentro todo estaba alerta. Ella hablaba de cosas triviales, del clima, del tránsito, de una vecina que se había separado. Mi hijo asentía, distraído. Yo escuchaba y observaba. Cada tanto, ella me miraba de reojo, como quien confirma que la imagen sigue en el encuadre. ¿Dormiste bien esta semana, mamá?, preguntó de pronto, con voz suave. Te noté un poco cansada la última vez. Ahí estuvo. La primera fisura. Dormí como siempre, respondí, sin levantar la mirada del plato. ¿Por qué lo dices? No sé, se encogió de hombros. Me dio esa impresión. Mentira. No era impresión. Era información. Seguimos comiendo. El silencio se volvió incómodo por momentos, pero nadie dijo nada, hasta que ella volvió a atacar, con la misma naturalidad ensayada. Ah, ¿y tu rodilla, ya está mejor? Sentí que el corazón me golpeó el pecho. ¿Mi rodilla?, pregunté, despacio. Sí, respondió rápido. La semana pasada, pensé que habías dicho que te habías golpeado. No. Yo no había dicho nada. No a ella. No a nadie. Ese golpe había sido de madrugada. Sola. Sin testigos. Sin marca visible. Solo la cámara lo había visto. Mi hijo levantó la vista, confundido. ¿Te lastimaste, mamá? No, respondí. Debe estar confundida. Ella sonrió, nerviosa esta vez. Sí, debe ser eso. Pero ya era tarde. Yo lo sabía. Y ella también sabía que yo lo sabía. Después del almuerzo, como si nada, dijo que iba a revisar el cuadro de luz. Otra excusa para caminar por la casa. La dejé. Me quedé en la cocina, lavando los platos con calma, contando los segundos. Mi hijo salió a atender una llamada. Quedamos ella y yo solas en la casa. Y fue entonces cuando se acercó demasiado. Mamá, dijo, apoyándose en la encimera. ¿Nunca pensaste en descansar un poco? La hacienda es grande. Mucha responsabilidad para una sola persona. Yo siempre di cuenta de mis responsabilidades. Respondí. Claro, claro, asintió. Pero los años pasan. A veces uno no se da cuenta cuando empieza a necesitar ayuda. Ayuda. Esa palabra.
La miré por primera vez directo a los ojos. ¿Qué tipo de ayuda? Ella dudó un segundo. Solo uno. Bueno, hoy existen lugares muy buenos. Clínicas, residencias, con médicos, enfermeras, gente capacitada. Ahí estaba. El plan, dicho en voz baja. Yo no voy a ir a ningún lugar, dije. Esta es mi casa. Ella se encogió de hombros, fingiendo ligereza. Solo lo digo por tu bien. Mi hijo volvió antes de que pudiera responder. El momento se disolvió, pero la amenaza ya estaba hecha. Cuando se fueron, los abracé. A ella también. Sentí su cuerpo tenso, rígido, como si temiera que yo dijera algo ahí mismo. No dije nada. Solo sonreí. Cuídense, les dije. Vi el auto desaparecer por el camino y entonces dejé de fingir. Recorrí la casa con una calma que no sentía. Sabía exactamente qué buscar. Y los encontré. Una cámara en la lámpara de la cocina. Otra escondida en el oratorio del pasillo. Una más, apuntando directo al escritorio donde guardaba mis documentos. Mi casa no era una casa. Era un cuarto de observación. Me senté en el sillón de Osvaldo y cerré los ojos. Recordé a esa mujer cuando llegó a la familia, joven, educada, atenta. Recordé cómo siempre observaba más de lo que hablaba, cómo hacía preguntas precisas, cómo escuchaba en silencio. No había sido impulsivo, había sido planeado. Abrí los ojos y miré el reloj. El tic-tac seguía marcando el tiempo. Está bien, murmuré. Vamos a jugar a esto. Porque si ella creía que yo era solo una vieja sola en el campo, estaba a punto de cometer el peor error de su vida. Y yo ya había decidido qué iba a hacer. Esa noche casi no dormí. No por miedo, por claridad. Cuando una pasa la vida resolviendo problemas, llega un punto en que la mente se vuelve fría, precisa. Ya no hay espacio para negaciones. Mi nuera me estaba vigilando. Mi casa estaba intervenida. Y nadie hace eso sin un objetivo claro. Me levanté antes del amanecer. Preparé café como todos los días. Me moví despacio, como siempre. Dejé que la cámara me viera bostezar, sentarme, leer el periódico. Actué. Y mientras actuaba, pensaba. Si ella había instalado cámaras, necesitaba ver algo. Errores. Olvidos. Debilidad. Quería construir una historia sobre mí. Una versión conveniente. Tomé mis pastillas frente a la cámara, exagerando un poco el temblor de la mano. Me senté más tiempo del normal. Suspiré. Incluso fingí confusión con una cuenta simple en una libreta. Todo medido. Todo calculado. Si iba a espiarme, yo le daría un espectáculo. Al mediodía, fui al escritorio. Abrí carpetas viejas. Saqué documentos. Volví a guardarlos. Dejé papeles sobre la mesa. Me aseguré de que la cámara del oratorio captara mi paso lento por el pasillo. Esa tarde, hice algo más importante. Llamé al banco, desde el teléfono público del pueblo. No podía usar el de casa. No sabía hasta dónde llegaba su control. Pedí un extracto completo de mis cuentas. Dije que lo retiraría personalmente. Al día siguiente, manejé hasta la ciudad. Patrocinio me recibió como siempre. Calles conocidas, gente apurada, nadie mirando a la mujer que acababa de descubrir una traición. En el banco, pedí todo. Movimientos. Transferencias. Autorizaciones. Lo vi claro. Demasiado claro. Dinero saliendo en pequeñas cantidades. Regular. Preciso. Siempre a la misma empresa. Una empresa que yo no recordaba haber autorizado jamás. Volví a la hacienda con el estómago cerrado. No lloré. No grité.
Confirmé lo que ya intuía, no solo me vigilaban, me estaban robando. Esa noche, mi nuera llamó. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Te sentí rara ayer. Te sentí. No te noté. Te sentí. Estoy cansada, respondí. La edad pesa. Claro, dijo ella, con un suspiro que sonó a alivio. Descansa. Colgué y me quedé mirando la pared. El reloj marcaba las horas como siempre. El tic-tac era constante, implacable. Pensé en mi esposo, en cómo confiaba en la gente, en cómo decía que la familia era lo único que no se negocia. Pensé también en mi nieto, en lo que significaría para él descubrir todo esto. Ahí tomé la decisión. No iba a confrontar. No todavía. Al tercer día, dejé la casa como quien se rinde. Dormí más. Caminé menos. Me equivoqué a propósito con una fecha. Dejé que la cámara registrara cada fallo. Y funcionó. El viernes, mi nuera volvió sin avisar. Dijo que pasaba de casualidad. Caminó por la casa con más libertad que nunca. Se detuvo frente al reloj. Lo tocó. Apenas. Este reloj siempre me dio impresión, comentó. Tan viejo. Como yo, respondí, sonriendo. Ella rió. Una risa corta, nerviosa. No digas eso. Pero sus ojos brillaban. No de cariño. De confirmación. Esa noche, revisé de nuevo los documentos del banco. Copié todo. Guardé cada papel en una carpeta. Tomé fotos. Anoté fechas, horas, montos. La mujer que ella creía ver por las cámaras no existía. La real estaba despierta. Muy despierta. Y mientras el reloj seguía marcando el tiempo, yo entendí algo esencial. No estaba luchando solo por mi dinero. Estaba luchando por mi nombre. Por mi dignidad. Por no terminar mis días encerrada, silenciada, despojada de todo. Mi nuera había dado el primer paso. Pero yo iba a dar el último. Y no iba a ser silencioso. A la mañana siguiente desperté con una certeza que me calmó el pecho. Ya no estaba reaccionando. Estaba conduciendo. Me vestí con cuidado, como siempre, y dejé que las cámaras registraran cada movimiento lento, cada pausa innecesaria. Preparé café, me senté frente a la ventana y me quedé mirando el camino de tierra, como si estuviera perdida en pensamientos que no llevaba. Pero por dentro, todo estaba en orden. A media mañana tomé el bolso y dije en voz alta, para que quedara grabado. Voy a la ciudad a resolver unas cositas. No era mentira. Solo no era toda la verdad. Conduje hasta Patrocinio. No fui al banco esta vez. Fui a la biblioteca municipal. Sabía que ahí había computadoras públicas, sin rastros, sin cámaras familiares. Pedí ayuda para acceder y me senté frente a la pantalla como una anciana curiosa. Entré a mis cuentas. Y confirmé lo peor. Había más transferencias. Pequeñas, constantes. Siempre al mismo nombre, EC Investimentos Agrícolas Ltda. Una empresa que yo nunca había autorizado, nunca firmado, nunca mencionado. Sumé los valores con paciencia. Más de 200.000 reales. No sentí rabia. Sentí frío. Revisé otra cuenta. La que abrí para mi nieto cuando nació. Ahorros para su futuro, para su estudio, para que empezara la vida con un respaldo. Saldo, 0. Mi mano tembló por primera vez. El dinero había sido transferido meses atrás. Pasó primero por mi cuenta corriente. Después desapareció junto con el resto. Un movimiento clásico. Limpio. Pensado. Mi nuera no solo me estaba robando a mí, le estaba robando a su propio hijo. Cerré la sesión y me quedé unos segundos mirando la pantalla negra.
La biblioteca estaba en silencio. Nadie prestaba atención a la mujer sentada ahí, con el mundo desmoronándose por dentro. Respiré hondo y salí. Caminé 2 cuadras hasta la comisaría. El edificio era viejo, pintura gastada, ventiladores girando lento. Conocía al delegado desde hacía años. Me recibió con respeto. Le conté todo. Las cámaras. El dinero. Mis sospechas. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Al final, suspiró. Doña Isabel, sin pruebas directas, esto es complicado. Si ella tenía acceso autorizado a la casa, a las cuentas. Yo asentí. Sabía eso mejor que nadie. Entonces, ¿qué hago? Pregunté. Abrió un cajón y me pasó una tarjeta. Maristela Duarte. Investigadora privada. Especialista en fraudes contra adultos mayores. Si alguien puede ayudarla, es ella. Guardé la tarjeta como quien guarda un arma. Documente todo, me dijo. Y tenga cuidado. Estos casos siempre escalan. Escalan. Esa palabra me acompañó todo el camino de regreso. No volví directo a la hacienda. Paré en un teléfono público y llamé al número de la tarjeta. Contestó una voz firme. Maristela Duarte. Me identifiqué. Le conté lo esencial. Necesito verla en persona, dijo. Hoy, si puede. Acordamos encontrarnos en Uberlandia. 2 horas de viaje. No avisé a nadie. Solo dije en casa, para las cámaras. Voy a resolver papeles. El café era simple. Ella ya estaba ahí. Pelo corto, canas visibles, mirada atenta. Me escuchó con concentración absoluta. Su nuera cree que usted está sola, dijo cuando terminé. Cree que está confundida. Ese es su error. Asentí. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté. Maristela apoyó las manos sobre la mesa. Ahora vamos a dejar que ella se equivoque más. Pero con testigos. Por primera vez en días, sentí algo parecido a alivio. Porque ya no estaba sola. Y porque entendí que la mujer que me vigilaba no tenía idea de con quién estaba tratando. Maristela no perdió tiempo. Mientras yo aún terminaba el café, ya tenía una libreta abierta, fechas anotadas, flechas, nombres. Pensaba rápido. Hablaba bajo. Como quien sabe que el enemigo nunca está tan lejos como parece. Lo primero, dijo, es no cambiar nada en tu rutina. Ella tiene que seguir creyendo que controla la situación. Asentí. Eso yo sabía hacer. Segundo, continuó, vamos a documentar todo. Cada cámara, cada movimiento, cada transferencia. Y, sobre todo, vamos a provocar errores. ¿Errores cómo? Pregunté. Maristela sonrió de lado. Codicia. Impaciencia. Exceso de confianza. Siempre funcionan. Regresé a la hacienda esa noche. Entré despacio, saludé a la casa como si nada hubiera cambiado. Las cámaras seguían ahí, observándolo todo. Me aseguré de pasar frente a cada una. ¡Qué día tan largo!, murmuré en voz alta. Estoy cansada. Durante la semana siguiente, hice exactamente lo que Maristela me indicó. Fingí confusión. Olvidé una cuenta pagada. Llamé a mi nuera para preguntarle algo que ya sabía. ¿Dónde guardé los documentos del terreno del fondo? Le pregunté por teléfono. No los encuentro. No te preocupes, mamá, respondió rápido. Yo paso mañana y te ayudo. Demasiado rápido. Al día siguiente apareció temprano. Caminó directo al escritorio. Revisó cajones. Papeles. Yo observaba desde la cocina, como una vieja distraída.
Tal vez deberíamos organizar mejor esto, dijo. Para que no te estreses. Tal vez, respondí. Esa noche, revisé los movimientos bancarios desde la computadora de Maristela. Otra transferencia había salido. No grande. Lo suficiente para no levantar sospechas. Pero era prueba. Maristela empezó a seguir el rastro. Descubrió que la empresa fantasma tenía vínculos con un contador amigo de la familia de mi nuera. Un nombre que aparecía y desaparecía. Firmas cruzadas. Todo mal hecho. Apresurado. Se sienten seguros, me dijo. Eso los vuelve descuidados. El viernes, mi nuera volvió a llamar. Mamá, estuve pensando. Tal vez deberíamos hablar de tu futuro. Con calma. Claro, hija, respondí. Cuando quieras. Y entonces hice el movimiento que Maristela necesitaba. Estuve revisando mis cuentas, dije, con voz temblorosa. Creo que me estoy equivocando con los números. No entiendo bien cuánto tengo ya. Silencio al otro lado. No te preocupes, dijo al fin. Yo te ayudo con eso. Esa misma noche, Maristela recibió una alerta. Mi cuenta había sido accedida. Desde un dispositivo que no era el mío. Desde la ciudad. La tenemos, dijo. Pero todavía no era el final. Porque al día siguiente, mi nuera apareció con un documento impreso. Un poder. Autorización amplia para ayudarme con asuntos financieros y de salud. Es solo por seguridad, explicó. Por si algún día pasa algo. Leí despacio. Cada línea. Cada palabra. Era una trampa perfecta. Lo voy a pensar, dije. Ella sonrió. Pero esta vez, había nervios en sus ojos. Esa noche, Maristela me miró seria. Ahora sabemos hasta dónde está dispuesta a llegar. Y no es poco. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora, respondió, vamos a dejar que firme su propia confesión. El reloj seguía marcando el tiempo. Tic, tac. Y cada segundo jugaba a mi favor. Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Yo hacía mi papel. Ella avanzaba el suyo. Firmé papeles menores, inofensivos. Dejé que me ayudara a organizar cuentas viejas, recibos sin valor. Me mostré agradecida, un poco confundida. Lo justo para alimentar su seguridad. Maristela, desde afuera, registraba todo. Accesos, horarios, movimientos. Cada paso quedaba guardado. Una tarde, mi nuera llegó con prisa. No traía comida. No traía sonrisas largas. Mamá, necesitamos hablar, dijo apenas cruzó la puerta. Claro, hija, respondí. Siéntate. Se sentó frente a mí, rígida. Miró alrededor, como confirmando que las cámaras seguían en su lugar. Lo estaban. Todas. He estado muy preocupada por ti, empezó. Te noto más cansada. Te equivocas con cosas simples. Ayer confundiste el día. Puede ser, dije. A veces me pasa. Ella respiró aliviada. Continuó. Por eso hablé con un médico amigo. Dice que, a tu edad, es normal, pero que conviene anticiparse. Tener todo organizado. Legalmente. Sacó una carpeta. La puso sobre la mesa. La empujó hacia mí. Es un poder, explicó. Para que yo pueda ayudarte con todo. Bancos. Médicos. La hacienda. Nada cambia ahora. Es solo previsión. Abrí la carpeta con manos lentas. Leí. Sabía exactamente lo que decía. Maristela me lo había explicado palabra por palabra.
Autorización total. Irrevocable. El tipo de documento que se firma una vez, y no se recupera nada. ¿Y si no quiero? Pregunté, sin levantar la vista. Ella tensó la mandíbula. Mamá, es por tu bien. Siempre dicen eso, respondí. Los que quieren decidir por otros. Se levantó y empezó a caminar por la sala. Pasó bajo el reloj. Se detuvo. Bajó la voz. No te pongas difícil, dijo. Nadie quiere problemas. Ahí estaba. La amenaza, desnuda. La miré por primera vez sin disfraz. Yo tampoco quiero problemas, dije. Pero no voy a firmar hoy. Su rostro cambió. La sonrisa se apagó. Los ojos se endurecieron. Piénsalo, dijo. Te conviene. Se fue sin despedirse. Esa noche, Maristela llegó a la hacienda. Entró tarde, sin encender luces. Nos sentamos en la cocina. Ya cruzó una línea, me dijo. Amenaza directa. Eso ayuda. ¿Cuánto falta? Pregunté. Muy poco. Mañana va a intentar algo más. Y tenía razón. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Verificación de seguridad, dijeron. Alguien había intentado aumentar límites, mover fondos grandes. No autoricé nada. Colgué y llamé a Maristela. Es ahora, dijo. Prepárate. Por la tarde, mi nuera apareció de nuevo. Esta vez no venía sola. Traía a un hombre de traje claro, sonrisa profesional. Mamá, él es el doctor que te comenté, dijo. Solo quiere conversar. El doctor empezó a hacer preguntas. Memoria. Fechas. Nombres. Yo respondí algunas mal. A propósito. Otras bien. Lo suficiente para confundir. Doña Isabel, dijo él, ¿sabe en qué día estamos? Martes, respondí. Era jueves. Mi nuera bajó la mirada, satisfecha. Creo que sería bueno hacer una evaluación más completa, dijo el hombre. Por su seguridad. ¿Dónde? Pregunté. En una clínica especializada, respondió ella. Solo unos días. Me levanté despacio. Caminé hasta el reloj. Lo miré. Volví a mirarlos a los dos. No voy a ninguna clínica, dije. ¿Y usted? Miré al hombre. No vuelve a entrar a mi casa. El hombre dudó. Mi nuera avanzó un paso. Mamá, no hagas esto difícil. Ya lo hiciste tú, respondí. Se fueron. Pero no era una retirada. Era un último intento fallido. Esa noche, Maristela llamó a alguien. Yo escuché solo una parte. Sí, mañana temprano, todo documentado, intento de interdicción, cámaras, transferencias, perfecto. Colgó y me miró. Mañana se cae el telón. El reloj marcó la medianoche. Tic, tac. Por primera vez en semanas, dormí tranquila. La mañana siguiente amaneció extrañamente silenciosa. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Eso, para mí, siempre ha sido mala señal. Maristela llegó temprano, con el rostro serio, el teléfono en la mano. Se movieron antes de lo que esperábamos, me dijo. Tu nuera habló con un abogado anoche. Está intentando adelantarse. ¿Adelantarse a qué? Pregunté, sirviendo café. A perder el control, respondió. Quiere dejar constancia de que está preocupada por tu salud mental. Sentí un frío recorrerme la espalda. No por miedo, por indignación. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? Murmuré. ¿Hasta dónde cree que no será castigada? Contestó Maristela. Pasé el día como si nada. Regué las plantas. Caminé por la hacienda.
Saludé a los trabajadores, pero sentía los ojos invisibles sobre mí. Las cámaras seguían ahí, registrando cada gesto. Esta vez, yo las dejé hacerlo. Por la tarde, recibí un mensaje de mi hijo. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Le pedí que viniera. Llegó una hora después, nervioso. No me miraba directo a los ojos. ¿Qué pasa, hijo? Pregunté. Suspiró. Tu nuera está preocupada. Dice que estás diferente. ¿Diferente cómo? Confundida. A veces agresiva. Que te niegas a recibir ayuda. Me quedé en silencio unos segundos. ¿Y tú qué crees? Le pregunté. No respondió de inmediato. Creo que deberíamos evaluar opciones, dijo al fin. Por tu bien. Ahí entendí algo doloroso. Ella no solo había colocado cámaras, había sembrado dudas. Siéntate, le dije. Tengo algo que mostrarte. Llamé a Maristela. Llegó con una carpeta gruesa y una memoria USB. La conectó al televisor. Esto no es fácil, dijo. Pero es necesario. El primer video apareció. Mi nuera revisando cajones. Otro, usando mi computadora. Otro más, hablando por teléfono, diciendo claramente, no se da cuenta de nada. Mi hijo palideció. ¿Qué es esto? Susurró. La verdad, respondí. Grabada por ella misma. Los extractos siguieron. Transferencias. Accesos no autorizados. El intento de llevarme a una clínica. Todo fechado. Todo claro. ¿Desde cuándo? Preguntó él. Desde hace semanas, dije. Desde que creyó que yo era una vieja indefensa. Se levantó de golpe. Caminó de un lado a otro. Se pasó las manos por el cabello. No puede ser, repetía. Ella me dijo. Te dijo lo que necesitaba decirte, interrumpí. Y tú quisiste creerlo. El silencio pesó como plomo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó al fin. Todavía nada, respondí. Aún. Maristela cerró la carpeta. Todavía necesitamos que ella dé un paso más, dijo. Uno definitivo. Mi hijo me miró, confundido. ¿Más? ¿Después de todo esto? Sí, dije. Porque no quiero que diga que fue un malentendido. Quiero que quede claro quién es, y lo que intentó hacer. Esa noche, recibí un mensaje de mi nuera. Mamá, tenemos que hablar urgente. Hay cosas que aclarar. Sonreí por primera vez en días. Está desesperada, dijo Maristela. Eso la hará cometer errores. Entonces esperaremos, respondí. He esperado toda una vida. Puedo esperar un poco más. El reloj marcaba las horas con paciencia. Tic, tac. Ella aún no sabía que estaba a punto de quedar atrapada por sus propias mentiras. Acepté verla al día siguiente. No de inmediato. La impaciencia también es una forma de presión. Le respondí con pocas palabras. Ven por la tarde. Nada más. Maristela aprobó el silencio. Cuando una persona cree que está perdiendo el control, habla de más, me dijo. Déjala pensar que aún puede arreglarlo. Mi hijo pasó el día inquieto. Caminaba por la casa como si ya no le perteneciera. Yo lo observaba sin reproche. Hay dolores que solo se entienden cuando ya es tarde. A las 5 en punto, ella llegó. Vestía de manera sobria, casi humilde. Sin joyas. Sin maquillaje fuerte. El disfraz de la nuera preocupada. Traía una carpeta bajo el brazo, como si los papeles pudieran salvarla. Mamá, dijo al entrar. Gracias por recibirme. Siéntate,
respondí. Tenemos mucho que aclarar. Miró alrededor, buscando algo. Las cámaras. Todas seguían ahí. Eso la tranquilizó. He sentido mucha tensión entre nosotras, empezó. No quiero conflictos. Somos familia. La familia no espía, dije con calma. Parpadeó. Apenas. No sé de qué hablas. Maristela, sentada a mi lado, no intervino. El silencio era parte del juego. Dijiste que yo no me daba cuenta de nada, continué. Que era fácil confundirme. Su rostro se endureció apenas un segundo. Estás mezclando cosas, mamá. Alguien te está llenando la cabeza. ¿Quién? Pregunté. ¿La verdad? Se inclinó hacia adelante. Yo solo quería ayudarte. Todo lo que hice fue por tu bien, y por el de mi esposo. ¿Robar también es ayudar? Pregunté. Abrió la carpeta con manos tensas. Sacó documentos. Mira, dijo. Aquí hay gastos que no recuerdas. Pagos duplicados. Firmas dudosas. Esto podría verse muy mal si alguien más lo analiza. Ahí estaba. El chantaje, envuelto en papel. ¿Me estás amenazando? Pregunté. No, respondió rápido. Te estoy protegiendo. Si aceptas firmar el poder, todo se arregla. Nadie más tiene que saberlo. La miré largo rato. Luego sonreí. Llegaste tarde, le dije. Frunció el ceño. ¿Tarde para qué? Maristela se levantó. Caminó hacia el televisor. Encendió la pantalla. Para controlar la historia, respondió. El primer video apareció. Luego otro. Y otro más. Su voz. Sus movimientos. Sus palabras exactas. Esta vieja no entiende nada. Con un par de papeles, todo queda a mi nombre. Ella se levantó de golpe. Apaga eso. Gritó. Eso es ilegal. Las cámaras son ilegales, respondió Maristela. Las pruebas, no. Su rostro perdió color. Esto no significa nada, balbuceó. Todo se puede explicar. Claro, dije. ¿Y lo explicarás? ¿A quién? Preguntó, casi suplicando. A quien corresponda, respondí. Mi hijo, que había estado escuchando desde el pasillo, entró en ese momento. Su mirada ya no era de duda. Era de decepción. ¿Es cierto? Le preguntó. ¿Todo esto? Ella intentó acercarse. Amor, yo. No me toques, dijo él. El silencio fue absoluto. Vete, le dije finalmente. Aún no es el final. Pero ya no mandas tú. No pueden hacerme esto, susurró. Yo soy parte de esta familia. La familia no traiciona, respondí. Y tú ya lo hiciste. Se fue llorando. No de culpa. De miedo. Maristela cerró la puerta con llave. Ahora viene lo más delicado, me dijo. Intentará salvarse. Que lo intente, respondí. Yo ya no tengo nada que perder. El reloj marcó la hora exacta. Tic, tac. Y por primera vez, ella sabía que el tiempo había dejado de estar de su lado. La denuncia se presentó a la mañana siguiente. Sin escándalos. Sin gritos. Con hechos. Maristela fue meticulosa. Cada video, cada audio, cada acceso indebido quedó registrado. El intento de declararme incapaz. Las transferencias. Las cámaras ocultas. Todo hablaba por sí solo. Yo solo firmé donde correspondía, con la mano firme y la mirada clara. Mi nuera no volvió a la hacienda. Su abogado intentó negociar. Hablar de malentendidos, de excesos por estrés,
de preocupación mal expresada. Pero cuando las pruebas son tantas, las palabras se quedan pequeñas. Mi hijo pidió perdón. No una vez. Muchas. Te fallé, mamá, me dijo. Dudé de ti. Lo abracé. Dudaste porque te manipularon, respondí. Y porque el amor, a veces, nubla los ojos. Pero hoy elegiste la verdad. Eso es lo que importa. El proceso fue largo, pero justo. Se dictó una orden de alejamiento. Se bloquearon cuentas. Se inició la restitución de lo robado. Y algo más importante aún, quedó claro, legalmente, que yo estaba en pleno uso de mis facultades. No era una anciana perdida. Nunca lo fui. El día que retiraron las cámaras, me quedé sola en la sala. Miré el reloj de pared, ese que lo había visto todo. Lo limpié con cuidado. Volvió a ser solo un reloj. Tic, tac. No marcaba miedo. Marcaba tiempo vivido. Aprendí algo tarde, tal vez, pero con fuerza. La edad no nos vuelve débiles. Vuelve peligrosos a quienes nos subestiman. Porque cargamos experiencia, silencio y paciencia. Hoy camino libre por mi casa. Duermo tranquila. Decido por mí misma. Y cuando alguien me mira como si no entendiera, sonrío. Porque sé exactamente quién soy. Soy Doña Isabel. Tengo 62 años. Y esta es mi historia. Destello si esta historia te estremeció, te hizo reflexionar o te recordó que la dignidad no tiene edad. Te invito a suscribirte y escuchar más relatos en el canal Relatos de Doña Isabel. Aquí, cada historia tiene voz, memoria y verdad.